Hola amigos, ¿cómo están? Queremos saludarlos y agradecerles que nos sintonicen e invitarlos a que nos acompañen en esta serie que titulamos Descubriendo al Mesías de las Profecías. En esta ocasión seguimos estudiando aquel aspecto que consideramos el desarrollo de Jesús en aquel monte sin nombre, Mateo capítulo 5, y que lo llamamos el segundo Sinaí. Esto es, el Señor, nuestro Dios, envió profecías en el libro de Isaías, capítulo 61, capítulo 42, capítulo 2 también, textos que miramos con frecuencia, en donde se exalta la labor del Mesías en favor de la raza humana. Y Jesús pues lleva esta misión en sus días, hablando con la gente, enseñándoles, curándolas y dando grandes verdades que hasta el día de hoy pues nos hacen reflexionar. Vamos pues entonces a mirar las profecías mesiánicas, gozarnos con las enseñanzas, las acciones que haría este gran hombre, el Mesías, y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y especialmente el estudio que deseamos continuar es la relación de Jesús con el sábado. ¿Lo anuló, lo quebrantó o lo exaltó? Ese es nuestro tema. Y estamos observando las 7 curaciones sabáticas conocidas de los evangelios. Ya miramos algunas, vamos a mirar las restantes en la tarde de hoy. Vamos pues entonces a mirar las profecías mesiánicas, especialmente aquellas que hablan de las curaciones. ¿Acaso había alguna pugna, algún conflicto entre la obra de misericordia y el sábado? Que el hombre que necesitaba el favor divino de una curación, de una bendición, de una misericordia, que ella fuera dada en cualquier día menos en sábado, es algo asombroso pensarlo de esta manera, y sin embargo Jesús se encontró con ese conflicto en sus días. Vamos pues entonces a la profecía mesiánica de Isaías 61 y la obra que el Cristo haría en favor de los hombres, especialmente obras de misericordia. Leemos ahí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Permítame interrumpir la lectura para agregar conceptos. Al decir aquí, vendar a los quebrantados de corazón, ¿no debía hacerlo en sábado? Si Jesús vendaba a un quebrantado de corazón en sábado, ¿lo estaba violando? A publicar libertad a los cautivos. Si liberaba a un cautivo en sábado, ¿estaba violándolo también? A los presos, apertura de la cárcel. Y así nos haríamos preguntas. ¿Hay conflicto entre la obra de misericordia y el sábado? De eso queremos hablar. Seguimos leyendo todavía más. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Es interesante observar ya en los exámenes que hemos hecho de las curaciones sabáticas que todas las personas que recibían la bendición de una sanación en sábado, pues cumplían lo que el texto acá nos está diciendo, que esos afligidos de Sión tenían gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Ninguna de esa gente, por haber sido curada en sábado, tenía luto, al contrario, era aceite de gozo, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. ¿Quién puede estar angustiado ante el Cristo que les cura sus enfermedades? Acordémonos del paralítico de Juan 5 o el ciego de Juan 9, o el endemoniado de Marcos capítulo 1, o la fiebre de la suegra de Pedro, también Marcos capítulo 1. El hombre de la mano seca en Marcos capítulo 3, lo mismo también la mujer encorvada de Lucas 13 y lo mismo del hombre con la hidropesía de Lucas capítulo 14. Todos fueron sanados. ¿Acaso en ellos se cumple el texto que dice espíritu angustiado? Al contrario, era la alegría de haberles dado la curación. Pero el sábado estaba frenado para no hacerlo en sábado. Es algo increíble, pero tenemos que desarrollar el tema. Y completamos la lectura entonces de Isaías capítulo 61, versículo 3. Óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío, un jardín de Jehová para gloria del Señor. Veamos pues entonces el cumplimiento de estas profecías mesiánicas que hablan de la bondad y la misericordia en las curaciones que Jesús hizo en el día sábado. Ya hemos mencionado, dijimos que eran 7, nos acordamos casi de memoria, podemos decir, para fijarlos en la mente,
Dos curaciones importantes en San Juan, capítulo 5 y capítulo 9. En el capítulo 5 el paralítico curado en sábado y en el capítulo 9 el ciego también curado en sábado. Y las restantes curaciones. Tenemos en Marcos 1 dos curaciones en sábado. Una la del alma, la del endemoniado en la sinagoga, capítulo 1. Y luego también tenemos, a continuación de ello, la curación de la suegra de Pedro que padecía fiebre. Terminado el culto de la sinagoga, fue Jesús a la casa de Pedro y la suegra enferma, Jesús la cura. Y lo interesante es que la gente luego se apiña a la puesta de sol. Habían creado conflicto que en sábado no se podía hacer semejante labor, pues esperaban la caída del sol, ya en la nochecita. Y se reunió muchísima gente a la entrada de la casa de Pedro. Todo el mundo traía a sus enfermos, lunáticos, endemoniados, etc. Y fueron curados totalmente por Jesús. Bien, ahí tenemos dos curaciones sabáticas, la del endemoniado y la de la suegra de Pedro. Y quedan tres. Y estamos entonces examinando ahora la segunda parte de esta siguiente curación, la del hombre que tiene allí su mano seca. Estudiamos Lucas capítulo 6, pero esta vez vamos a ver otros textos de la misma historia en los evangelios paralelos. Vamos entonces a Mateo capítulo 12, desde el versículo 9, la misma historia, la del hombre con la mano seca, pero con destellos interesantes que no trae Lucas, cuyo texto leímos en la edición anterior, sino que los trae Mateo y aún Marcos, detalles que enriquecen el relato. Bien, estamos entonces en Mateo capítulo 12, versículo 9, la curación del hombre con la mano seca. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en sábado? Bien, este es el conflicto que hasta el día de hoy subsiste, y lamentablemente quienes se convierten en enemigos del sábado utilizan los mismos argumentos de los fariseos. Y esto es crear la dicotomía. En sábado, pues, al preguntarle si es lícito, significaría entonces que era ilícito. Pero según tú crees que es lícito para poder acusarlo. Entonces, si era ilícito curar en sábado, y Jesús lo cura, con ello está anulando el sábado, quebrantándolo. Cuando queremos mirar con los textos que el sábado está hecho para alegría, para bendición, para que aparezcan más curaciones, para que aparezca la alabanza, el manto de alegría, el óleo de gozo. No el espíritu angustiado, la alegría que Dios quiere ver para que sean árboles delante de Dios felices, porque en el día sábado recibieron su bendición. Este es el objetivo que Jesús se trae. Pero miremos entonces cómo lo plantean los enemigos. Si es lícito hacer estas cosas en sábado. Miremos cómo sigue más la lectura bíblica. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros? Notemos, Jesús ahora se justifica, Él va a hacer la acción, pero para justificar su acción hace un razonamiento lógico, sencillo, sensato a la vez, para mostrar que lo que Él va a hacer está de acuerdo con el espíritu de misericordia que un ser humano manifiesta hacia los animales. Pero entonces surge una pregunta, ¿seremos más misericordiosos con los animales y menos con el hombre? ¿En dónde radica el sentido de humanidad? Al tratar a los animales de una manera, animales sufrientes, un animal que cae al hoyo, es humano, sería inhumano dejarlo allí que padezca en el hoyo. Es humano sacarlo, pero es inhumano ayudar a alguien, a un ser humano en necesidad. Pues por ahí viene el planteo. Leemos otra vez el texto. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día sábado, no le echa mano y levanta a ese animal? Vamos a mirar en otros textos este pensamiento de animales que caen, no necesariamente en sábado. Aquí Jesús trae la ilustración de que el animal, pues al caer en sábado, cómo actuaría humanamente el prójimo para ayudar a recuperarlo. Para ello vamos a ir a Éxodo capítulo 23, desde el versículo 4. Allí se muestran situaciones parecidas, análogas a las que estamos estudiando, aunque no necesariamente en sábado. El asunto es rastrear en la Biblia
el espíritu que subyace, que está detrás del sábado. Es un espíritu humanitario donde podemos dar una mano, ayudar al necesitado, o lo contrario, más vale abstenerse de esas cosas para supuestamente no pecar. Vamos a ver entonces. Éxodo capítulo 23, desde el versículo 4, leemos lo siguiente. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece, vamos a decir del enemigo también, el asno caído debajo de su carga, le dejarás sin ayuda. Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Notamos el espíritu de misericordia que se observa en una acción humana en favor de un animal en desgracia. Se le cayó la carga, el animal está aplastado y aún se trata del enemigo. Es el animal del vecino que es mi enemigo. Y yo por eso voy a dejar al animal sufriendo y no le voy a dar una mano. ¿No es eso misericordia? Jesús diría, ¿cuánto más en sábado? Que fue creado para bendición, un día completo, donde Dios decretó bendición en ese día. Y ya hemos dicho, ¿cuántas veces? El significado de la palabra bendición en Proverbios 10, 22. Siempre tengamos en mente este texto, no lo olvidemos nunca. La bendición de Jehová es la que enriquece. Ahí tenemos el texto. Y no añade tristeza con ella. Cuando hay bendición, hay enriquecimiento, prosperidad. Cuando decimos Dios te bendijo, te prosperó, aumentaste tus posesiones, tus bienes, o tu familia, tu salud, te vemos distinto, estás para arriba. En fin, expresiones humanas con las que queremos decir Dios lo bendijo, lo enriqueció. Y hay diversas maneras de enriquecer, no necesariamente con el aumento de capital. A veces la persona se siente rica porque su familia está toda unida, saludable, agradable de mirarlos. Y entonces uno dice, pareciera como que fueron tocados con una vara, esa gente, una vara mágica. Expresiones humanas, pero muestran el sentido de una bendición que Dios le da a la persona. No obstante, pueden venir pruebas, como ocurrió con el caso de Job. Vamos a leer en Santiago, prácticamente la última parte del capítulo 5, la naturaleza de ese Dios misericordioso aún para alguien que sufrió mucha adversidad, como fue el caso de Job. Miremos aquí capítulo 5 del libro de Job, de Santiago, pero hablando de Job, capítulo 5, versículo 11. Santiago 5:11, hablando de Job. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Al decir el fin, este es el plan final de Dios, es el propósito de Dios, a donde Dios va a terminar en la relación con el hombre, darle compasión, darle misericordia. Ese es nuestro Dios, a pesar de las calamidades que uno puede ver en la historia de Job. Pero habéis visto el fin, el propósito final de Dios para con ese hombre. Bien, ese es Dios en los mandatos que Él da en la relación del hombre con el hombre y aún del hombre con el animal. Volvemos otra vez a Éxodo capítulo 23. Veamos que Dios cómo se refiere a un animal que pertenece a un enemigo del que te aborrece, animal pobre que cayó bajo su carga. Y tú lo vas a dejar así sufriendo, no vas a hacer nada. Otra vez leemos el texto, Éxodo 23, 5. Si vieres el asno del que te aborrece de tu enemigo, caído debajo de su carga, ¿le dejarás así sin ayuda? Porque es tu enemigo. Para que sufra el enemigo por lo que me hizo, el pobre animal no tiene la culpa, pero que al verlo sufra mi enemigo. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Eso es la misericordia del Padre y quiere verla en sus hijos en la relación con los prójimos. Y el sábado, ese es el tema que estamos examinando. Miramos todavía un versículo más, allí de Éxodo capítulo 23. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito, y comienza entonces a hablar de la relación con el prójimo, sea mendigo, sea un esclavo, sea un extranjero, sea una viuda huérfano. Las leyes humanitarias de Dios abundan. Este es un simple ejemplo de una de las muchas leyes que Dios
propone para que el hombre trate con magnanimidad, con misericordia a aquel que está sufriendo. Vamos ahora a Deuteronomio capítulo 22, los primeros versículos, otro tanto de la relación del hombre para con los animales. Y Jesús saca esos ejemplos para luego ponerlos en comparación con su comportamiento en sábado. Bien, Deuteronomio 22, versículo 1 en adelante, leemos así. Si vieres extraviado el buey de tu hermano, ahora no es el enemigo, es el prójimo, un hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o tú no lo conocieres, un perfecto desconocido, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. El énfasis está en ayudar al que está en desventaja, en necesidad, en sufrimiento, en tribulación. En este caso, un prójimo. Y si miramos la forma en cómo está redactado, se habla de quien está en su necesidad, una persona perdida, alguien que está en desventaja, nos vamos a aprovechar, al momento le tendremos que dar la ayuda. Jesús no podía menos que al ver a los enfermos en sábado, acordémonos de aquella grande curación que él hizo a la puesta del sol, vino mucha gente, Jesús se conmovía y salía poder para curar de él. Al conmoverse su corazón, llegado el sábado, no lo podía evitar, aprovechaba ese día bendecido para curar. Bien, así estamos mirando estos textos de Éxodo capítulo 23, Deuteronomio capítulo 22. Vamos nuevamente a Mateo, miramos el capítulo 12, desde el versículo 9 en adelante, y los razonamientos que hay entre Jesús y sus enemigos que están acechando, mirando cómo poder acusarle por lo que ya aparentaba que iba a hacer, y es darle una bendición al hombre de la mano seca. Vamos a repasar el texto y ver también su natural conclusión. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí que había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en sábado? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los sábados. La pregunta que surge acá, ¿esto es violar el mandamiento? ¿Esto es quebrantar el sábado? Si se muestran acciones de humanidad en Éxodo 23, Deuteronomio 22, pero aquí que nos señala el día, cualquier día, y hacer obras humanitarias en cualquier día. Acá tenemos que decir que a esta persona de la mano seca se le va a dar la bendición, pero que sea en otro día, no en sábado. Esto va en contra del propósito por el cual fue creado el sábado. Si el Señor lo santificó para un uso sagrado, ¿cuál era el uso sagrado? Bendice a la gente. Si Dios bendijo un día completo, es para que en la relación de prójimo con prójimo llevemos la buena onda, la bendición a alguien que lo necesita. Y Jesús eso hizo en sábado, dar la alegría de la recuperación de su salud. Y saca el ejemplo. Si en sábado se cae un animal al hoyo, no vas a hacer nada. Pues yo veo a esta gente en el hoyo. ¿Cómo no voy a hacer algo, teniendo el poder para hacerlo, de sacarlo del hoyo lleno de salud? Leemos otra vez el razonamiento de Jesús, para luego ir a ver la versión de Marcos, capítulo 3. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días sábados. Queremos decir, amigos, al leer estos textos, que los judíos tenían cierta manera de ver las cosas. La diferencia entre el hombre y el animal. En el caso de la urgencia de un animal, había caído en un pozo, pues había que actuar. En el caso de un hombre
que no tenía la urgencia, podía aguantarse un día más con la mano enferma. ¿Para qué curarlo? Lo que importa es la urgencia. Si vamos con ese planteo, si captamos, es la urgencia lo que determina. Si el animalito cayó en el hoyo, es urgente sacarlo. Pero como el hombre de la mano seca tiene una enfermedad crónica y que puede sobrevivir un día más sin afectarle demasiado, ¿por qué no esperar? Por lo tanto, según el planteo de la urgencia, es más importante el animal que el hombre. ¿Se capta? Jesús no está moviéndose con el tema de la urgencia. De hecho, las curaciones que él tiene no entraña urgencia. El ciego podía esperar un día más para ser curado. El paralítico podía esperar un día más para ser curado. Aún pensamos en el caso de la mujer encorvada, tema que vamos a examinar después. Ella podía haber esperado un día más para ser curada. O el hombre con la hidropesía, de igual manera, podría haber esperado. No hay casos de urgencia, pero en el planteo judío, al reflexionar en este relato, cuando dice otra vez, ponemos nuevamente en pantalla, capítulo 12 de Mateo. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, en sábado es lícito hacer el bien. El hombre vale más independientemente de la urgencia que hubiera, aunque aparenta que el animal tiene más urgencia de rescatarlo, ya que cayó en el hoyo, mientras que el hombre puede aguantarse la enfermedad un día más mientras sea crónica y luego entonces proceder a curarlo. Pero en el caso de Jesús, en lugar de valerse de la urgencia, más bien es otro parámetro. Aquí es la naturaleza del ser. El hombre, él tiene una situación, el animal tendrá la suya, pero inmediatamente el hombre está por encima para poder darle una mano rápidamente, aunque no cupiera hacerlo por razón de la urgencia. El solo hecho de que sea un hombre a quien se le puede dedicar el bienestar, que disfrute del día. Jesús se siente gozoso de poder ser el vehículo transmisor para que él se recupere y sea feliz, para que alabe a Dios. Bien, miremos cómo termina esta porción del texto bíblico. Hay alegría en algunos, pero en otros, veamos pues Mateo capítulo 12, ya la última parte de esta historia. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Increíble. Así que la pregunta que hizo Jesús, ¿en sábado es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Esa fue la pregunta que hizo Jesús. Y por lo tanto Jesús, al hacer el bien, quienes no lo hacen, no solamente hacen mal, sino que traman matar. El espíritu de odio, de venganza que hay en aquella gente que no participa de este nuevo espíritu a oxígeno, un espíritu que solamente Dios produce en el corazón, de la satisfacción de haber hecho algo en favor de un necesitado. Jesús usaba el vehículo del sábado como el medio para que la gente asociara siempre el sábado con las curaciones. Y la curación que produce alegría, festejo, celebración. ¿Cuándo se produjo? En ese día para que el hombre se goce. Ese es el día de mi nuevo nacimiento. Me curé de mi ceguera en Juan capítulo 9. Me curé de mi parálisis al tullido de Juan capítulo 5. Me curé de la posesión demoníaca en un sábado. Me curé de la fiebre en otro caso. Me curé de la mano seca en sábado. Y voy a recordar ese día como un aniversario, como que nací de nuevo. Vamos ahora a Marcos capítulo 3. También los primeros versículos, esta es otra versión parecida, pero se refiere al mismo hecho, la curación del hombre de la mano seca en sábado. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca la mano. Es la misma historia, pero los detalles de Marcos enriquecen el relato. Y le acechaban para ver si en el sábado le sanaría a fin de poder acusarle. Noten la forma de guardar el sábado de estos fariseos. Eso es, la mente se apocó tanto, se achicó tanto, se empequeñeció,
No solamente para ver minucias, detalles, errores en Jesús y así poder acusarlo, sino el espíritu que se respira allí en ese ambiente de crítica. Un espíritu totalmente inadecuado para guardar el sábado. Dios no puede aguantar a la tal persona, no por nada. Ahora sí nos va a quedar claro, una profecía de Isaías, capítulo 1, y que muchos han usado como una profecía que Dios ya señaló que estaría harto de los sábados, y entonces Jesús viene y supuestamente los abrogaría. Vamos pues entonces a mirar el texto de Isaías, capítulo 1, los versículos que leemos a continuación. Versículo 10 en adelante. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Noten cómo Dios está comparando a esta generación del tiempo de Isaías como sodomitas, como aquella gente perversa que fueron destruidos en la llanura. Sodoma, Gomorra, y diciéndoles: ustedes príncipes de Sodoma, de Gomorra también. ¿Por qué Dios se expresa tan duro de esta gente? Miremos cómo sigue el versículo. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Acaso Dios está cambiando el sistema? Ese era el sistema en que se obraba en aquellos tiempos. Y eran los sacrificios de animales que contuvieran sangre, y esto enseñaba de la aparición del Cristo, quien moriría por mano enemiga y derramaría sangre para ello. Bien, sigue todavía el relato bíblico de Isaías capítulo 1. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Al decir ello, está Dios decretando la nulidad, la caducidad del sábado. Yo no lo puedo aguantar. No, está hablándole a esa generación que pervierte las cosas. Pueblo de Sodoma, pueblo de Gomorra, escuchen el mensaje para ustedes. Estoy cansado de los servicios de ustedes. Y entonces Dios, al decirles así, no es que esté en contra de su propia ley, es en contra de esa gente que ya ni siquiera celebrando los ritos, las leyes de Moisés, ni siquiera reaccionaban porque estaban tan envenenados e enceguecidos. Ese es el espíritu que caracterizó el capítulo 1 de Isaías y el que tuvo aquella gente contra Jesús cuando sus curaciones sabáticas. Sigamos leyendo un poquito más para ver el espíritu de aquella gente de Isaías 1 con la gente que rodeaba a Jesús y lo criticaban porque curaba en sábado. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Fijémonos cómo Dios acusa a esta gente. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Este es el gran llamado que Dios hace allí en el capítulo 1 del libro de Isaías, esperando la reacción positiva de la gente. Así Jesús esperaba de esta gente que pidieran perdón, pero en lugar de ellos se endurecían con cada curación. Así se inspiraban en el diablo, quien no les daría descanso hasta sentir la protección de haber eliminado a este hombre, de sentir como una bendición, y en verdad sería tan iluso porque se hicieron culpables de un crimen horrible de alguien inocente. Miremos ahora el texto de Marcos, dijimos, desde el capítulo 3, 1 en adelante. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano.
y le acechaban para ver si en sábado le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Notemos que este comportamiento de Jesús era para enseñar una lección. Iba a poner al hombre como el vehículo, el medio para que Dios se manifieste, enseñando a Jesús las verdades, pero a la vez esta gente, al rechazarlas, ellos se autocondenarían. Miremos cómo hizo Jesús su operación de curación del hombre de la mano seca. Él pregunta, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Vamos a leer ahora Santiago capítulo 4, versículo 17, que nos muestra que aquella persona que no hace el bien le es pecado, porque sabía que había que hacerlo, no lo hizo. Dios lo va a condenar por su pecado de omisión, no de acción, de haber hecho, sino de haberlo omitido, no haberlo hecho. ¿Vemos? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Él sabe que debe rendir un bien, no lo hace. Sabe que puede hacerlo, no lo hace o no quiere hacerlo, le resulta en pecado. Así también, cuando Jesús dice, es lícito salvar, pero si ustedes no me acompañan salvando, van a matar. Si ustedes no me acompañan ayudando a la persona, se ponen en enemigos, cosa que miramos en el texto. Otra vez, vamos a Marcos 3, versículo 2 en adelante, podemos retomar este diálogo. Y le acechaban para ver si en sábado le sanaría a fin de poder acusarle. Jesús dice al hombre que tenía la mano seca, levántate, ponte en el medio. Quiero hacerte una pregunta, o hacerles a todos una pregunta. ¿Es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? El no hacer el bien es hacer el mal. Salvar la vida o aún perderla, quitarla. La persona que no quiere la bendición sabática de su curación porque teme el desagrado de Dios, entonces está rechazando lo que el Señor quiere ofrecerle y hacerle partícipe de una obra de reforma. Así ocurrió con el paralítico de Juan capítulo 5, con el ciego del capítulo 9. Y era que ellos practicaran cómo entendían el servicio de humanidad al necesitado. Pero acá en la pregunta que vamos a mirar de esta reflexión, vemos a la jovencita y ella, pues, como tantos otros casos, que cuando van a estudiar la palabra de Dios quedan confundidos. Hace poco me ocurrió algo similar de alguien que leía la palabra de Dios y al leer estos textos precisamente se veía confuso o confusa en este caso. Y me daba pena porque muchos entienden que Dios quiere el mandamiento que se cumpla al modo de los judíos. Satanás inspiró esta forma de mirar las cosas, una forma severa. Dios no puede aprobar semejante situación. Repasemos nuevamente el texto. Leamos nuevamente allí en el libro de Marcos. ¿Es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Déjenme, amigos, contarles una experiencia que viví hace unos años atrás. Estábamos dando unas conferencias, en verdad yo era ayudante del evangelista, y se iniciaron lo que en aquel tiempo llamamos festividades sabáticas. Esto es, cuando enseñábamos a la gente a guardar el sábado, los mandamientos de la ley de Dios. En aquella ocasión, pues, eran los primeros sábados de una serie de conferencias que hacíamos en unas carpas inflables, hace años atrás, en Argentina. Y había música, había estudios de la palabra de Dios, era un sábado en la mañana, a un mediodía se traía comida, pasábamos parte de la tarde, gozosos, felices, en una fiesta de sábado. Pero aquí que entre las personas que concurrían vino una mamá. La mamá no tenía transportación, se trajo su bebé. Pero aquí que no se vino provista de pañales para asistir a ese bebé. Y el bebé pues tuvo su necesidad y entonces la mamá pues le dice allí a una de las líderes, mire, me va a disculpar, pero yo me tengo que retirar porque mi bebé pues se hizo su necesidad y tengo que volver a casa. No te preocupes, yo no quiero que pierdas esta bendición de la fiesta del sábado. ¿Te gusta? Oh sí, me gusta.
escucho la palabra, participamos de los cantos, la música, soy feliz. Cuando llega este sábado, lo que ustedes llaman festividad sabática, yo lo disfruto. Pero lamento porque tengo aquí mi nena, mi bebé que está en esta situación. Entonces aparece la esposa del pastor que dijo, ok, vamos a solucionarlo. ¿Y qué es lo que hizo? ¿La llevó a la casa? No. Fue a buscar pañales, compró pañales. Y le dijo, esto se soluciona así, déjame, tomo mi carro, vente conmigo, vamos a la farmacia, al negocio. Compró pañales, ayudó a esa mamá, a esa criatura que estuviera fresca, higienizada, y así de nuevo otra vez en la fiesta del sábado, con la música, la comida, todas las cosas lindas para disfrutar el sábado. Pregunto, ¿esa esposa de pastor violó el sábado comprando? Alguien diría, lógico, compró, no se debe comprar. ¿Qué es más importante? Allí el mandamiento que está obstaculizando la felicidad de una persona o la persona que se sirve del mandamiento para ser feliz. Ya lo había dicho Jesús en Marcos capítulo 2, vamos a repasarlo, en el versículo 27. El propósito, la naturaleza de para qué fueron creados uno y otro, el hombre y el sábado. Lo leemos ahí. También les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre, para el servicio del hombre, y no el hombre por causa del sábado, el hombre como un esclavo del sábado. Volviendo a la historia de esta mujer. La mujer es lo más importante a la vista de Dios, esta hija de Dios que estaba aprendiendo de la festividad sabática. ¿Qué es lo que se podía hacer con ella? De parte de una esposa de pastor concienzuda, observante del sábado. Consideró importante a la mujer y a su bebé que continuaran en la fiesta del sábado y que el sábado sería el vehículo para que ella fuera feliz. ¿Qué hizo? Pues compró los pañales, ahí están los pañales para ti, úsalos y sigue con la fiesta del sábado. Pero aquí que el legalista, al cual Dios le diría, estoy harto de tus sábados, él protestaría diciendo, ¿cómo es posible que haya violado el sábado comprando? Si está prohibido comprar. Es cierto, está prohibido comprar en la ley de Dios. Pero en este caso el día es para servir a la mujer que necesitaba esa ayuda, ese auxilio de solucionar el problema. Bien, esto muestra como una ilustración que yo presencié. ¿Para qué está hecho el sábado? Es para servir, para que sea de alegría. Y eso hizo Jesús, como estamos mirando en este relato que continuamos con su lectura de Marcos capítulo 3. Allí vamos a examinar en detalle palabras adicionales que no se observan en los otros evangelios. Vemos pues otra vez el texto. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, miren la forma de guardar el sábado, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Vamos, amigos, a continuación a ver algunos textos que nos muestran la belleza del sábado como un día de misericordia, de alegría. Pero he aquí que para que eso ocurra hay a alguien que encadenar, que atar. Somos nosotros mismos. Miren, vamos a buscar Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Para que podamos ser felices y disfrutar del día, antes tenemos que aprender a sujetarnos nosotros. Y esto es lo que cuesta. Leemos el texto pues entonces. Isaías 58, 13, que dice así. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Ahí va el primer no de 3 noes de esta porción. Y lo venerares no andando en tus propios caminos, no buscando tu voluntad, no hablando tus palabras. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En otras palabras, para poder disfrutar de la bendición y de la misericordia de Dios, lo primero que el hombre necesita hacer es sujetarse, para dejarse llevar por la influencia del Espíritu Santo, que habla al corazón acerca de ese Dios que nos ama,
que quiere lo bueno, lo mejor para cada uno de nosotros. Voy a invitar a que miremos un texto a continuación de actos de misericordia, los cuales vamos a ver en el libro de Lucas. Vayamos pues. Capítulo 7 de Lucas, versículo 18. Actos de misericordia. ¿Cómo pueden apelar al corazón? Y si se hace en sábado, ver en el acto de misericordia en sí, independientemente del día, ver la alegría del curado, la celebración de los testigos, la glorificación hacia Dios, porque ha aparecido un gran profeta que puede hacer semejantes milagros. Todo eso es lo que hay que ver como acto de misericordia, el efecto de la alegría, y luego ver la relación. ¿Por qué fue hecho en sábado? Si el curador tiene semejante poder y tal discernimiento, utiliza el vehículo del sábado para mostrar esa alegría, la misericordia de Dios hacia los hombres. Miremos en este caso cómo Jesús va a probar su mesianidad o su mesiasgo, cumpliendo hechos que ya la profecía decía, actos de misericordia, se los va a demostrar a quienes. Capítulo 7 del libro de Lucas, desde el versículo 18 en adelante, tenemos lo siguiente. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle. Notemos el tipo de pregunta que Juan Bautista le va a hacer a Jesús. ¿Eres tú el que había de venir, del que yo fui tu presentador? Acordémonos que el mismo Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Porque Juan el Bautista estaba desanimado en la mazmorra, él estaba sufriendo prisión, y ver que este Mesías no venía a salvarlo según él creía, a obrar su liberación, pues comienza la duda a crecer en él. ¿Cuál es la respuesta del maestro? Siguiente versículo. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Esta es la forma de probar Jesús su mesiasgo, cumpliendo la profecía. ¿Haciendo qué cosa? Lo que la profecía pedía. ¿Cómo qué? Leemos otra vez el texto. Sanó a muchos de enfermedades en esa hora. O sea, les dijo a los amigos: acompáñenme, quiero mostrarles algo. Sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dice: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿No pedía eso el texto del Mesías de Isaías 61? Pero miremos este detalle adicional. Y feliz, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Un suave mensaje de reproche para Juan, quien estaba dudando de que el Cristo fuera el Mesías profetizado en las profecías. Feliz el que no haya escándalo conmigo. Era un mensaje para Juan. Juan, no te escandalices, sigue creyendo. Y recibido el mensaje de los amigos, Juan se calmó y ahí entregó su corazón a Dios, nunca más elevó protesta, y ya días después fue acuchillado por Herodes, fue decapitado. Miremos entonces algo que Jesús va a decir sobre el tema en los siguientes versículos. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Y así, con esas palabras, Jesús exalta la misión de Juan, aunque él estaba entristecido porque
no entendía por qué no salía de la prisión si el Cristo estaba para obrar milagros y traer bienestar, y sin embargo no se lo trajo a el Bautista, porque había un plan de parte de Dios. Y era enseñar que aquellos que sirven a Dios pueden tener reveses, en este caso la prisión, la cárcel o aún la muerte, porque Dios lo permite, a fin de que los que sufrimos circunstancias análogas, al mirar a aquellos grandes de la antigüedad, cobremos esperanza, fuerza, para no decaer en nuestra fe. Bien, esto es lo que nos está mostrando este día, así como Dios le dijo en Isaías 58, los 3 noes: y si venerares el sábado, no andando en tus propios caminos, no hablando tus palabras, no buscando tu voluntad. Ya Jesús lo había dicho de otra manera. Voy a invitar a que miremos San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos o detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Al negarse a uno mismo, que es lo que pide el sábado, recibimos el mensaje de un Dios que a su Hijo que se niega, el Hijo por negarse a sí mismo, Él escucha el consejo de Dios. ¿Queremos ver un ejemplo en que una persona se niega a sí misma y escucha el mensaje que Dios le da y se ve la misericordia en ese mensaje? ¿Y cuánto más aplicarlo en sábado? A ver, vamos a unir los pensamientos. Dios en Isaías 58 nos enseña: niégate, cállate, cuida tu lenguaje, no hables tus palabras, no busques tu voluntad, no andes tus caminos. ¿Para qué? Para que yo, negándome, Dios me hable y yo sumiso tenga que escuchar, aprender y hacer la voluntad de Dios en sábado, promoviendo la misericordia, que es un factor importante de Dios. Bien, miremoslo en Mateo capítulo 5. Allí vamos a ver detalles acerca del plan de Dios para que el hombre se someta y Él le puede enseñar. Y en sábado con más razón: sométete en sábado, yo te enseño lo que tienes que hacer. Mateo capítulo 5. Leemos desde el versículo 38. 5:38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la izquierda, vuélvele la otra. Si te quiere pegar, entrégate. Eso es negarnos a nosotros mismos. Porque si alguien nos agrede, pues se la devolvemos. Si me pegó en mi mejilla derecha, yo a su izquierda se la voy a dejar amoratada. Eso es natural en el ser humano. Pero la orden de Dios es: niégate. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate. Y yo te enseño: ama a tu enemigo. Niégate en sábado y yo te enseño: sirve a tu prójimo. Como hizo Jesús: bendice al que necesita. Y si necesita curación, hazle la curación. Si se la puedes dar completa y está en tu mano hacerla, hazla para que disfrute y diga: gracias, que en este día yo renazco de un problema que traía, soy feliz y siempre recordaré este sábado como mi punto de partida de todos los sábados que vengan después. ¿Vemos el punto? Niégate a ti mismo para que el jefe te enseñe, te instile sus pensamientos, le obedezcas y seas feliz. A ver, miremos cómo sigue. ¿Será que podremos cumplir esto? Solamente es negándonos a nosotros mismos. Miremos cómo sigue entonces Mateo 5, esta lectura. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica por el pleito que él reclama que esa túnica le pertenece, también déjale la capa. Tú me peleas por esto, te doy esto, ya llévatelo. Yo no quiero peleas. Negarnos a ello es lo que el Señor quiere, pero en el contrario, nosotros le pelearíamos la capa y si podemos quitarle la otra prenda de Él, tanto mejor. O seguimos mirando más todavía estas lecciones del Cristo
y lo que es negarnos para que afluya el mensaje, el poder de Dios en nosotros. Así con el sábado, niégate a ti mismo, entonces te deleitarás en el Señor. Así reza el siguiente versículo, Isaías 58, 14. Pero miremos acá entonces el texto a continuación de negarnos a nosotros mismos para que podamos servir a nuestro prójimo. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, llévale con 2, te está obligando. Ayúdale con 2, que él vea que tú eres diferente. ¿Qué más? Al que te pida, tú dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, tú no se lo rehuses. Pero me va a pedir, no se lo rehuses. Niégate, no reclames, sígueme consejo. ¡Wow! ¡Qué duro es! Por supuesto, para nuestra naturaleza caída. Pero si aprendemos del Maestro, aprenderemos a hacerlo ese día, el otro, y el sábado con más razón, porque fue decretado que sea día de bendición. Más todavía. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Algo que sería increíble de hacer por aquellos que nos dan el mal. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dios es igual para todo ser humano, aunque sea bueno o malo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también de igual manera los gentiles, las gentes? Y entonces el texto que concluye esta porción, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos, Él es perfecto. Allí el Señor está diciendo, en el área tuya donde tú te mueves, ahí sé perfecto como Dios lo es en su gran área donde Él se mueve, que es el universo, allí todo ello le pertenece, Él es perfecto en esa área. Podemos serlo en la nuestra. Si seguimos el consejo, niégate a ti mismo para que el consejo de Dios fluya y podamos servir. En sábado, niega tus palabras, tus caminos, tu voluntad, y entonces fluye la misericordia para la gente que necesita el servicio. Esta fue la actitud de Jesús, fue su comportamiento lo que lo caracterizó. ¿Creemos estas cosas? ¿Estamos logrando mirar algo distinto del Cristo que en sus días hacía sus provocativas curaciones? Vamos a examinar todavía en la siguiente emisión 2 curaciones más que nos faltan. La de la mujer con su espalda encorvada y el hombre con la hidropesía. Y lo interesante es que allí se va a ver que los fariseos criticaron a Jesús una obra que hizo en sábado y Jesús aplicó un verbo, es muy interesante, que ya aparecía en su profecía mesiánica del Mesías. Y esta gente, ignorando la explicación que Jesús daba, se hizo una tarea, él se identificó con una profecía que ya había del Antiguo Testamento, en que Jesús haría tal cosa, y la cumplió, pero esta gente, en lugar de mirar al Mesías de la profecía, miraban al hombre que viola los reglamentos del sábado, según ellos. Qué importante, amigos, es que tengamos la mente abierta, el corazón dispuesto, que nos neguemos a nosotros mismos para que Dios obre en cada uno de nosotros. Hay mucha gente que tiene necesidad, que busca sostén, apoyo. Nos vamos a esconder, le vamos a negar nuestra palabra, si está a nuestro alcance un bien material que le podamos acercar. O haremos como los judíos, ya lo he comentado, que cuando llega el sábado y el mendigo toca la puerta, una mente cerrada. Cuando es sábado y toca la puerta, había la prohibición que ya hemos estudiado, que de acuerdo a Jeremías 17, el judío no podía ni meter cosas, allí el texto dice, meterlas en las calles de Jerusalén, ni sacarlas de las casas. Estaba prohibido. Y dijimos que Nehemías explica ese versículo
con meter cargas comerciales. Pero el judío se va al extremo de hacer que el mendigo, allí con el dueño se ven en problemas, en caso que el mendigo toque la puerta el sábado o viernes de tarde, busque ayuda, y entonces si introduce el plato con su pan o su necesidad, o saca algo del dueño, el pordiosero comete pecado, y viceversa lo mismo. Si el hombre al abrir la puerta extiende la mano y deja su hogaza de pan, o retira el plato para prepararle la comida adentro, comete pecado también. ¿Cómo debían ellos moverse para no cometer uno y otro pecado? Pues este hacía la mitad de la acción y el otro la otra mitad, y entonces juntos allí se obligaban a no cometer pecado. Esto era la generosidad para un pobre. Esa es la primera Mishnah que aparece en el tratado Shabbat. Cuenta este detalle que estoy contando. Esta es la mente cerrada. Y concluimos entonces leyendo el texto de Mateo capítulo 12, versículo 7. Este es el mensaje de amor que Dios da a un mundo donde apela a la misericordia más que a una religión. Aunque Santiago expresó que la religión pura es hacer misericordia, visitar al huérfano, a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. Pero miremos Mateo 12, versículo 7. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Amigos, vamos entendiendo por qué Jesús hizo sus curaciones en sábado. Traer bendición, alegría a la gente, por lo cual Dios así lo había diseñado desde la creación. Eran las obras de Dios. Y este hombre Jesús lo lleva a la práctica ante la incomprensión y rechazo de los altos dirigentes de aquel tiempo. Su mente se había empequeñecido con las minucias, y Jesús venía a liberarlos de semejante carga, si se lo permitían. No se lo permitieron, lo mataron, y hasta el día de hoy los judíos veneran sus escritos del Talmud, sus frases, algunas muy bien logradas, ingeniosas. Hay sabiduría, no se va a negar, pero la sabiduría humana no tiene que ver con la sabiduría de Dios, que emana de la misma fuente de sabiduría, la palabra de Dios. Pues Dios quiere que de aquí extraigamos nuestro conocimiento, porque esta es la voz de Dios para todos los que estamos aquí. Amigos, queremos agradecerles que nos hayan acompañado, darles su bendición, nuestra gratitud, porque apoyan esta programación de Jesús y el sábado. Analizamos todos los mandamientos, quedan todavía los ejemplos a continuación y un resumen general, especialmente de este tema de Jesús y el sábado, para decirles que ese día fue creado en la creación, a lo largo de los siglos observado, pero en esta etapa del tiempo, muy criticado por muchos cristianos. Y sin embargo, entendido como Jesús lo enseñó en sus días, bien que podríamos ver que es un día de bendición, de ayuda, aproximarnos a la gente, darles la bendición que Dios quiere que se las demos. Para ello, les decimos, amigos, gracias por acompañarnos, que Dios los bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión.